tú. Mm, por- eh, así como, bien, pinche cargador de invitados. A ver si ahí está Sergio. Buenas ¿Qué? noches. ¿Cómo estás? Sí, ¿me escuchas? Sí, sí te escucho, ¿me escuchas bien tú? Sí, ahí estamos bien. Vale. Ahorita estamos ser espectadores, pero ya se queda grabado, supongo, la conversación para cualquier persona que quiera verlo. Eh, bueno, me presento, ¿no? Porque nos conocemos prácticamente por redes sociales, pero de así nomás de comentarios y no sabemos casi nada de nosotros. Me presento yo primero y luego te presentas tú y comenzamos con la conversación, ¿te parece? Estamos, sí, estoy de acuerdo. Vale. Mira, mi nombre es Jorge Luis Barrio Chávez. Yo soy, soy de Perú, tengo 28 años y soy teísta clásico, ¿va? Tengo, tengo yo una comunidad que se llama Teísmo Metafísico, que es donde lo que hacemos es prácticamente divulgar el pensamiento crítico y la defensa de la fe en base a la razón, en base al ejercicio racional. Eh, tengo, mis redes sociales son Teísmo Metafísicos en YouTube y en TikTok también. Tenemos una comunidad con aproximadamente 300 personas y eso sería mi breve presentación, más que todo. Bueno, pues buenas noches. Mi nombre es Sergio Rojas. Yo pues tengo 44 años de edad. Soy de Guatemala y pues soy licenciado en química biológica. Tengo una maestría en administración industrial y servicios de administración industrial y empresas de servicios. Eh, Tengo una página que administro en Facebook llamada Mitos Creacionistas. Pues ahí me dedico yo a replantear algunos temas y a debatir algunos temas creacionistas que van en contra de la teoría de la evolución, ¿verdad? De hecho, la página de mitos creacionistas es muy bueno, yo la uso bastante porque también hago un tipo de defensa a la síntesis evolutiva actual. Entonces, sí, es muy buena, recomendadísima para quien no conozca esta página, le recomiendo bastante seguirla. Bien, el diálogo que nos compete esta vez no es un diálogo habitual entre lo que sería un creyente y un ateo, ¿no? Sobre si Dios existe o sobre si la Biblia es la verdad, no que es un diálogo un poquito más existencialista y filosófico, por decirlo así, pero más en el ámbito del ateísmo, ya que como dice el título, la pregunta que nos concierne resolver, por así decirlo, es si el ateísmo es sostenible en el sentido, obviamente, racional, ¿no? Si es que la postura atea es una postura que es lógicamente y racionalmente, este, eh, eh, ¿cómo decirlo? Defendible, ¿no? Si hay un fundamento por el cual una persona puede defender su ateísmo. Eh, podemos partir con la pregunta de qué sería el ateísmo. Y como tú eres ateo, te vendría responder a esa pregunta, ¿no? ¿Qué consideras tú, Sergio?
el ser ateo? Bueno, te cuento, yo no es que haya sido ateo toda la vida. De hecho, yo fui teísta. Yo pues crecí en una familia católica. De hecho, pues mis estudios de primaria los estudié en un colegio evangélico y ahí fue donde yo acepté a Jesús. Y me hice ateo por muchas situaciones, ¿verdad? Entre ellas, pues, el cuestionamiento. Si en verdad la religión era la que me ofrecía el camino hacia la verdad, ¿verdad? Eh, digamos, yo crecí en un seno familiar donde no se dudaba de la veracidad de la Biblia, ¿sí? Donde se asumía que el mundo había sido creado en 6 días, que el diluvio había sido un hecho, un evento histórico, real, y que la teoría de la evolución era falsa, eran cosas de inventos de científicos ateos, ¿verdad? Pero afortunadamente yo crecí teniendo, eh, como indagando, ¿verdad? Si en verdad es cierto todo esto que me están diciendo. ¿Cómo puedo yo saber si en verdad es cierto lo que la religión me dice? O por si al contrario, es cierto lo que la ciencia moderna me dice. Cuestionamientos, ¿verdad? Entonces, a mí desde niño pues me ha gustado mucho la ciencia. Ya yo aprendí, digamos, que tenía mi papá una enciclopedia, Larousse, ¿verdad? Creo que es una enciclopedia muy famosa. Y pues uno de mis pasatiempos era leer todo sobre astronomía, sobre ciencias naturales. Y eso pues a mí como que me alimentaba mucho la curiosidad. Y yo intentaba responder esto mediante las religiones, pero las religiones solo me respondían con una típica respuesta: Dios lo hizo, Dios lo hizo. Y esto es así porque Dios lo hizo. Pero a mí eso no me sirve, pues a mí no me sirve. Yo quiero saber cómo lo hizo, ¿me entendés? Pero para eso tengo que yo dudar que Dios existe. Y animarme a encontrar una respuesta natural. Si yo fallo en el intento, bueno, pues a lo mejor hay razón, ¿verdad? Lo peor que puedo pasar es que encuentre la respuesta sin llegar a utilizar el concepto de Dios. ¿Me entiendes? Entonces, yo creo que en el transcurso de mi vida estudiantil, universitaria, pues yo creo que llegué a tener muchos conocimientos básicos de ciencias que me permitieron alcanzar una madurez en la cual pues yo fui capaz de explicar ciertas cosas que antes yo solo podía explicar con decir Dios lo hizo, ¿verdad? Entonces, yo creo que parte de ser ateo es como que cuestionar creencias que han estado arraigadas en la humanidad durante muchísimo tiempo y capaz de cuestionarlas, no con el propósito de hacer un daño, sino que de alcanzar la verdad. Yo quiero saber si es verdad, tengo que cuestionarla. Tengo que agarrar un martillo y golpearla con una piedra. Si es verdad, va a sobrevivir a estas pruebas, a estos cuestionamientos. Si es mentira, no va a pasar la prueba y esa piedra se va a desmoronar porque no va a aguantar el golpe que yo le voy a dar con el martillo. ¿Me entiendes? Entonces, yo creo que para mí el ateísmo es una posición muy sensata. ¿Por qué? Porque duda.
duda y esa duda te hace buscar la verdad. ¿Sí? Entonces, no sé, ahí creo que no sé si respondí tu pregunta, pero yo quisiera que tú me respondieras también. ¿Qué hace el teísmo para que sea verdad? Según tú, ¿qué es lo que hace al teísmo una verdad? Vale, pero lo voy a responder sin cambiar el tema del live, porque el tema del live va más para ateísmo que para el teísmo. Pero vale, sí puedo responder. Aunque no sentí que la pregunta se me ha respondido, porque yo no, claro, respeto tu camino por la cuestión de la existencia de Dios, muy parecidos al mío, en el sentido de que a mí también las respuestas que me daban las religiones no me satisfacían, y eso justamente me llevó al ateísmo y al investigar por mi cuenta. Este, pero mi pregunta era más sobre qué es el ateísmo en el sentido de que cuál es el contenido del ateísmo, qué es lo que es, cuál es la definición que hace que el ateísmo, ¿cómo decirlo? ¿Cuál es la definición por la cual nosotros podemos decir esto es ateísmo y esto no es ateísmo? Porque como habrás visto en los comentarios, yo digo que soy ex ateo, pero me dicen que jamás fui ateo. Entonces, esa es prácticamente la pregunta, pero para que me respondas después y yo pueda responder esa, la que me hiciste, es, para mí el teísmo es, es una postura más razonable, por decirlo así, porque sería muy atrevido decir que el teísmo es la verdad absoluta, aunque claro, ¿no? Esta verdad se puede aceptar por fe, pero ya sería otra cuestión, pero en el ámbito de la razón, podría decir que es la más razonable porque resuelve cuestiones de la realidad que son más fundamentales que las cuestiones, ¿cómo decirlo así?, naturales, científicas, de las que evidentemente la ciencia tiene respuesta. Porque, claro, la física te responde cuestiones sobre los cuerpos, su movimiento, su comportamiento, y se desarrolla leyes para describir dichos fenómenos. La biología te resuelve cuestiones como, por ejemplo, el desarrollo de la vida, el origen de la vida. Ya veo que hay bastantes avances en lo que es la cuestión de la biogénesis, eh, pero hay una pregunta fundamental que las ciencias particulares no pueden resolver y que justamente esa pregunta se resuelve en otro ámbito del conocimiento, que es la pregunta de por qué hay cosas. El por qué hay cosas es una pregunta que se debe resolver sin presuponer una realidad determinada, sino abrazar toda la realidad en tanto tal. O sea, todas las cosas que existen deben tener una explicación para su existencia. Claro, la física puede explicarte cuál es la causa del universo, si es que la hay, pero va a presuponer algo que existe para poder explicar la causa del universo. Entonces la pregunta no se resuelve desde la física porque la física tiene que presuponer lo físico para poder resolver sus cuestiones dentro del ámbito científico físico. Entonces la pregunta de por qué hay cosas no se puede responder con una ciencia que esté determinada en cierto ámbito, sino que debe ser resolvida con una ciencia más fundamental o con una disciplina más fundamental. Y esa disciplina más fundamental por la cual tratamos de resolver esa cuestión se llama metafísica. La metafísica en nociones generales, la noción de metafísica es el estudio de las causas primeras y los primeros principios de la realidad en su totalidad, ¿no? Entonces es ahí donde buscamos la respuesta y es ahí donde yo tomo una postura teísta y trato de resolver la cuestión a partir de la existencia de Dios. Entonces, eso sería mi respuesta más o menos de que por qué para mí el teísmo es más razonable que el ateísmo. Ahora, yo quisiera que me respondas la pregunta anterior que te hice, ya más formulada, que sería, ¿cuál es el contenido por el cual nosotros decimos qué es el ateísmo? ¿Cuál es la definición de ateísmo que manejas tú, por ejemplo?
Bueno, pues muchas gracias. Yo creo que está claro qué es el ateísmo, ¿verdad? Si nos vamos a la definición etimológica de ateísmo, pues significa sin y teos, Dios, ¿verdad? Sin Dios, ¿verdad? Lo que el ateísmo es una postura donde no se cree o no se acepta la existencia de Dios, ¿verdad? Escuchando pues tu respuesta, yo considero que el teísmo no es lo más razonable ni lo más sostenible. Simplemente es la posición más acomodada y cómoda de entender la realidad. ¿Por qué? Porque no se necesita de un gran estudio, un gran conocimiento para decir por qué hay cosas, ¿no? Porque Dios las hizo, ¿verdad? Eso, eso es algo muy, muy básico, algo que un niño de 5 años pues, es capaz de entender. ¿Por qué es que existe, no sé, ¿verdad? Como la vez pasada mi niño me decía, papá, ¿de dónde vienen las piñas? Bueno, si yo fuera un teísta, le diría, pues Dios lo hizo, ¿verdad? ¿De dónde viene la humanidad? Dios lo hizo. ¿De dónde Sí, viene el sol? pero, Dios sí, lo pero, hizo, ¿verdad? ¿Me entendés? claro, Entonces, pero, no es una, no es una sí, posición sensata, es una posición acomodada. Si quieres saber la este, verdad, ¿qué es lo que tienes que hacer? Disculpa. sí, Tienes que solamente, dudar de la premisa que Dios lo hizo, ¿verdad? ¿Qué es lo que puede pasar en el peor de los casos? Que encuentres la respuesta de una forma natural. ¿Cómo es que vino a la existencia de una forma natural? Bien. Ahora, ¿sabías tú que Dios no solo es, como te dije yo, el Dios judío-cristiano, el Dios de la Biblia? sí, pero vamos a parar ahí Hay un un ratito. montón, Sí, repite, sí, todavía no he terminado. Cuando yo termine, entonces yo sí, respeté solamente que tu ya, respuesta y tu ya tiempo. vas a, Permíteme, sí, Sergio, permíteme. discúlpame que te interrumpa, pero ya vas a tocar otro tema y voy a tener que responder dos cosas. ¿No sería mejor Es que tocar es tema por parte tema? del tema, porque yo te quiero hacer ver que no es una posición sensata. ¿Por qué? Porque hay un montón de dioses. Entonces, ¿cómo puedo yo decir, tu Dios es el correcto? Tu Dios fue el que creó el mundo, el universo. No fue otro Dios, ¿verdad? ¿Me entendés? ¿Cómo puedo yo saber la verdad? Que en verdad la religión que tú profesas es la realidad, la que realmente existió. ¿Me entendés? Yo no puedo venir y decir, los hindúes son incorrectos y la tuya es correcta. ¿En base a qué? ¿Me entendés? Entonces, que tú me generalices es que Dios lo hizo. ¿Qué Dios? ¿Me entiendes? ¿Cómo puedes tú demostrar que tu posición es la más razonable? ¿Me entiendes? Bueno, hoy sí, dale, adelante. Vale. Es que, mira, voy a responder esto, pero quisiera retomar el tema de la discusión, porque el tema de la discusión no es si el teísmo es sostenible, sino si el ateísmo es sostenible. Entonces, a menos que tú me aceptes de que prácticamente el ateísmo depende del teísmo para poder ser sostenible, bueno, eso sería muy extraño. Entonces, voy a regresar al tema, pero primero voy a responder lo que has dicho. Eh, es que simplificarlo de esa manera me parece un proceder ilegítimo, porque yo podría, si mi hijo me pregunta de dónde salen las piñas, yo podría responder, un árbol lo hizo. ¿Por qué? ¿Por qué las cosas caen? Pues porque hay gravedad. No le estoy dando un contenido a la respuesta que le estoy dando y eso puede hacerse en cualquier ámbito, no solamente con Dios. Cuando una persona te responde con Dios lo hizo, estoy de acuerdo en que no se está desarrollando una respuesta correcta para la pregunta, pero de la misma forma tampoco se está desarrollando una respuesta para la pregunta ¿por qué hay piñas? Si es que responde solamente porque lo hizo un árbol. Como No, es que... tampoco hay un desarrollo en la respuesta si es que un niño te pregunta por qué las cosas caen y tú respondes porque hay gravedad.
claro que la respuesta es cierta, pero no hay un contenido en el desarrollo de la respuesta, porque podríamos responder mejor esa pregunta. Entonces, si a mí me pregunta, ¿por qué hay gravedad? Yo podría hacer un desarrollo, ¿no? De que, por ejemplo, dos cuerpos se atraen entre sí, y entonces, siendo que los cuerpos con más masa atraen a los cuerpos con menos masa, es por eso que, siendo que las cosas tienen menos masas que la Tierra, son atraídas por la Tierra, y por eso las cosas caen. Ahí le estoy dando un desarrollo, un contenido a la respuesta que le estoy dando. De la misma forma, si es que yo quiero responder por qué hay cosas con Dios, no solamente voy a decir hay cosas porque hay Dios, sino que tengo que darle un desarrollo y un contenido a la respuesta que estoy dando. Entonces, este sería, entonces, para mí sí, es correcto que sería ilegítimo afirmar, por ejemplo, porque hay cosas porque Dios lo hizo, y no darle un desarrollo, como tampoco sería legítimo afirmar ¿por qué las cosas caen? Porque hay gravedad. No, que uno tiene que darle un contenido y un desarrollo a la respuesta. Claro. Ahora, yo quiero regresar al ateísmo, porque es el tema del debate y es justamente lo que te dije que íbamos a discutir. El ateísmo es sostenible, no si el teísmo es sostenible. Entonces, creo que para fundamentar más la pregunta, yo podría partir, por ejemplo, de por cuál es el desarrollo que tú le das a la pregunta, ¿por qué, cómo decirlo? ¿Por qué no hay Dios? ¿Cuál es el argumento o cuál es la demostración que tú me darías para poder afirmar que no hay Dios, que no existe Dios? Bueno, mira, es que allí es a lo que yo voy. Cuando tú me dices Dios, ¿a qué Dios te refieres? Ya, si generalizamos la palabra de Dios, dejamos de ser teístas y nos volvemos deístas, que es algo muy, muy diferente. Teísmo no es igual a deísmo, ¿verdad? Teísmo, ¿qué es teísmo? Es creer en el Dios de la Biblia. Eso. Deísmo es venir y decir, hay un Dios, pero no sabemos qué es ese Dios. No, Puede ser no. cualquier, es Me dejas interrumpirte. un concepto Me dejas interrumpirte. filosófico. Va, entonces, pues primero, ¿cuál Dios? ¿Cuál Dios? Vale. El Dios de los budistas, el Dios de los hindúes, el Dios de los, no sé, de los romanos, de los griegos. ¿Cuál Dios? ¿Verdad? Vale. Entonces, me tendrías que especificar qué Dios. Vale. Lo que sabemos es que la humanidad ha creado dioses a medida que ha desarrollado civilizaciones. Vale. Eso es lo que sabemos históricamente. ¿Cómo podemos estar seguros de que el Dios hebreo no es igual a los otros dioses? Que no es producto de la imaginación. Entonces, mira, te voy a mostrar, te voy a leer algo y quiero que me respondas con toda honestidad. Mira, te voy a leer. Va. No sé si tú conoces a alguien que se llama Joseph Smith, ¿verdad? No sé si tú lo conoces. Creo que él es el fundador de la iglesia mormón. Te voy a contar cómo fue que él vino y desarrolló el libro mormón. Él supuestamente dice que hubo un ángel llamado Moroni y que le dijo a él que él era el elegido para traducir unas placas de oro. Sí, eso fue lo que él dijo. Entonces, él vino y tradujo esas placas de oro con unas piedras videntes. Y así fue como él creó toda una religión. Ahora te pregunto, ¿es sensato venir y creer lo que este fulano dijo? ¿O lo más sensato es dudar de lo que este fulano dijo? ¿Me entendés? Bueno, si lo sensato es creer que hay un Dios, podemos creerle a cualquier gente que venga y diga, bueno, este Dios es el que hizo esto. O este Dios, como dijo
como dijo Joseph Smith, unas placas de oro, unas piedras videntes. ¿No es sensato acaso dudar de que esto no es así, que esto es algo que él se lo pudo haber inventado? ¿O tenemos que creer solo porque supuestamente es lo más sensato? ¿Cuál es entonces lo más sensato para vos? ¿Dudar o creer todo lo que a la gente se le ocurra? ¿Me entendés? Sí, pero, a ver, creo que la pregunta que hiciste al principio es conveniente responderla como para especificar mejor a qué me refiero cuando digo Dios, ¿vale? Para que así ya no tengamos tantos problemas en responder la pregunta que estoy haciendo. Bien, evidentemente hay dos desarrollos de la concepción de Dios. Uno que es antropológico, como lo que tú acabas de mencionar, ¿no? Un desarrollo de las religiones, de los mitos, el cual se fue desarrollando con la sociedad y con el desarrollo de la cultura del hombre, que es cierto, sí. Y hay otro desarrollo, que es un desarrollo filosófico, por decirlo así, ¿vale? Este desarrollo parte desde los primeros filósofos, que es Tales de Mileto, que tratando de abandonar el mito, busca responder, busca responder la realidad en base a un primer principio. El primer principio que lo llamaban los presocráticos el arqué. Este primer principio es lo que trataba, era de explicar el fundamento de todas las cosas. O sea, trataba de explicar por qué hay cosas, prácticamente, ¿no? La pregunta más fundamental. Entonces, para Tales de Mileto, por ejemplo, era el agua, ¿no? Explicaba la existencia de las cosas a partir del agua. Para Anaximandro era, no, perdón, para Anaxímenes era el aire. Para Anaximandro era el aperión, pero el aperión tenía, según Aristóteles, porque lo más cercano que tenemos a los fragmentos de las ideas de Anaximandro, las posturas de Aristóteles, el aperión tenía una naturaleza divina en tanto que era un principio por el cual se ordenaban las cosas, pero ese aperión era una materia indeterminada, o sea, que no tenía ningún tipo de determinación física. Entonces, así se ha ido desarrollando la idea de Dios, pasando por Platón, que también postula el demiurgo, ¿no? El fundamento del mundo de las ideas. Luego Aristóteles, que postula el primer motor inmóvil, ¿no? Que es la primera causa de la realidad en cuanto que es causa eficiente, y en su metafísica lo postula como la causa final o teleológica del mundo. Luego están los medievales, ¿no? Como como San Agustín, Santo Tomás de Aquino, que toman el conocimiento de los griegos, de los filósofos como Aristóteles y Platón, y desarrollan desarrollan una metafísica teísta, ¿no? Hasta ese desarrollo medieval de la metafísica surge la postura del teísmo clásico, que es la que postula la existencia de un ser, ¿no? Que es primera causa, es atemporal, es inmutable, es omnipotente, es omnipresente, omnisciente y todos los atributos que se le da. Es uno y es simple. Todo este desarrollo, ojo, esos atributos no son gratuitos. Hay un desarrollo racional de que por qué se llegan a dichos atributos. Todo este desarrollo es lo que nosotros al final concluimos con lo que sería Dios. Entonces, cuando yo te digo cómo el ateísmo logra afirmar que Dios no existe, me refiero a esto, a un ser que es primera causa, que es y que contiene todos los atributos que conocemos como Dios, ¿no? Que sería primera causa, inteligente, omnipresente, omnipotente, omnisciente, simple y es uno. Y no podrías tú responder esta pregunta hablando sobre el Dios bíblico, sobre el Dios musulmán, sobre el Dios hindú, porque no estarías respondiendo a la pregunta que te estoy haciendo, sino que estarías llevando ese concepto de Dios a un determinado
eje antropológico de la religión. Es como que yo pregunte, ¿por qué hay seres humanos? Y tú me tratas de resolver la pregunta explicándome cómo surgió, no sé, Pepito, o Pedro, o fulano, ¿no? No estás resolviéndome la pregunta que sería ¿por qué hay seres humanos? Cuando solamente estás explicando la existencia de un ser humano en particular. De la misma forma, no me estás respondiendo la pregunta por cómo el ateísmo niega la existencia de Dios, y lo que haces es tratar de resolverlo con un concepto particular antropológico de lo que se entiende por Dios, no desde la filosofía de lo que se entiende por Dios. En ese sentido, pues, si tú, por ejemplo, me demuestras que el Dios hindú es falso, eso no demuestra que Dios no existe. Si tú me demuestras que el Dios de la Biblia es falso, eso no demuestra que Dios no existe. Estamos de acuerdo, supongo, con eso. Sino lo que tú debes demostrarme es que el contenido del concepto de Dios es imposible y que por lo tanto no se podría dar en la realidad, es completamente insostenible. Entonces, volviendo a mi pregunta, ¿cómo es que el ateísmo demuestra, bueno, en tu caso, ¿no? ¿Cómo es que tú como ateo demuestras que Dios no existe? Bueno, es que mira, aquí estamos hablando de dos cosas muy distintas. Tú me estás hablando de un Dios filosófico, un Dios nacido de la filosofía, ¿verdad? Pero todos sabemos que ese Dios filosófico lo quieren equiparar con el Dios teísta, porque se supone que aquí estamos defendiendo si en verdad existe el Dios, pero Dios, ¿qué Dios? Dios teísta, Dios bíblico, ¿verdad? Esa es la situación, ¿verdad? Ahora bien, No, la filosofía no, es, Sergio, no, todavía no he terminado, déjame terminar. sí, hermano, solamente que la Te voy a cuestión, explicar aquí, Quintín. Sabemos que solamente la dame un filosofía segundo, un segundo, es, un pero no, segundo. espérame, es que voy a continuar, déjame, Es que dame vamos un a seguir chance. dando vueltas, Sergio, No, vamos a no, seguir no, dando no, 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 vueltas no, porque, permíteme. Sabemos que te basas en la filosofía, pero también la filosofía no es infalible, ha cometido errores. Si vamos a hablar de Aristóteles, digamos, ¿cómo Aristóteles explicaba la gravedad? ¿Cómo crees tú que Aristóteles explicaba la gravedad? Aristóteles creía que la gravedad, sí, había una fuerza invisible que atraía a los objetos hacia el centro del universo. Pero ¿cuál era el problema? ¿Cuál era ese centro del universo que Aristóteles creía? Era la Tierra, ¿me entiendes? Entonces, Aristóteles creía que todos los objetos caían hacia la Tierra porque la Tierra era el centro del universo. También creía de que los que tenían más masa caían más rápido que los que tenían menos masa. Y por lo tanto, la velocidad de la gravedad, de su caída, dependía de su masa, ¿verdad? Todos estos, digamos, argumentos, conocimientos, los alcanzó Aristóteles mediante la filosofía. Hoy sabemos que esto no es así. Sabemos que la Tierra no es el centro del universo, ¿verdad? Que es un planeta que gira alrededor del Sol. ¿Cómo llegamos a este conocimiento? No a través de la filosofía, a través de la ciencia, de la evidencia empírica, ¿verdad? Entonces, el ateo, como dijera yo soy ateo, ¿por qué? Porque no tengo la evidencia de que el Dios judío cristiano o que cualquier otro Dios exista, que exista lo sobrenatural. Si nos vamos a lo que dice concretamente lo que la Biblia, ¿verdad? Hay muchos milagros que no se pueden explicar científicamente y es más, que se ha demostrado que nunca existieron, que son un mito, ¿me entendés? Igual que los mitos que había en la antigua Grecia, en Roma. Entonces, vamos a que la religión fundada por los hebreos tiene la misma tendencia que le tienen las demás culturas, pues entonces, ¿me entendés?
Yo no puedo venir y creer que existe un Dios basándome solamente en la deducción filosófica de un Dios filosófico, ¿me entiendes? Y si no tengo la seguridad de que así sea, ¿me entiendes? Un Dios que sea inmaterial, que sea temporal, ¿cómo podemos falsar eso? ¿Cómo podemos demostrar eso? No lo podemos aceptar, tampoco lo podemos, como diría yo, demostrar su falsedad, no se puede, pero estaríamos cayendo en un error donde la metafísica es imposible de demostrar, ¿verdad? Bien lo decían Ludwig Wittgenstein, ¿verdad? Donde la metafísica es imposible. ¿Por qué? Porque sus afirmaciones carecen de sentido o significado, ¿verdad? Y no se puede de algún modo determinar o demostrar que en verdad estamos en lo correcto. Bueno, ya terminé. Vale. Voy a ir de atrás hacia adelante porque la afirmación de que niegas la existencia de Dios porque no hay evidencia va a ser lo último que voy a tocar. Bien, la cuestión de la metafísica. Que la ciencia, bueno, que una persona diga que la ciencia es, no, bueno, diga que la metafísica es imposible, el cual me preguntaría cuál es la base o cuál es la demostración para poder afirmar tal cosa, ¿no? Por otro lado, la, ¿cómo decirlo? La ciencia como tal, vamos a hacer una introducción al estatus epistemológico de la ciencia para que se me entienda. Cada ciencia posee, y esto supongo que tú debes saberlo porque tú eres científico, yo no soy científico. Cada ciencia posee un objeto material de estudio y un objeto formal de estudio, en tanto que entendemos objeto material como aquello que va a estudiar dicha disciplina científica, y objeto formal como aquello que va en qué sentido y en qué forma y con qué método va a estudiar dicho objeto material. Por ejemplo, la física va a estudiar los cuerpos, objeto material, y el objeto formal vendría a ser que va a estudiar los cuerpos en tanto su movimiento, en tanto su comportamiento, a partir de descripciones de leyes científicas y usando una metodología específica para ese tipo de ciencia. La biología igual va a estudiar lo vivo en relación al comportamiento, a la estructura y todo lo que conlleva el estudio de los seres vivos, ¿no? La medicina va a estudiar al hombre en relación a la salud, la antropología va a estudiar al hombre en relación a la cultura y todo esto. Entonces, es eso. No podemos hacer saltos categoriales o saltos epistemológicos de una ciencia a otra para responder cuestiones que escapan del objeto material o del objeto formal de la misma. Yo no puedo hacer medicina, por ejemplo, no puedo hacer un salto epistemológico desde el objeto formal de la medicina al objeto formal, no sé, de la biología o al objeto formal de la física, si es que no hay, si es que no hay una razón legítima para poder hacer ese transcurso. Entonces, siendo que lo que se está postulando como la existencia de Dios se lo está postulando como un ser inmaterial, entonces es evidente y, 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 es, y es obvio que no va, este ser no puede ser objeto material ni formal de una ciencia que se restringe a los objetos materiales. O sea que la existencia de Dios no puede ser resolvida por la física, por ejemplo. Pero esto no quiere decir, que por lo tanto, si es que la física no lo puede resolver, es falso. Estamos de acuerdo, supongo, porque sería prácticamente hacer una reducción cientificista de las cuestiones. Por otra parte, cuando afirmas que no existe Dios porque no hay evidencias de la existencia de Dios,
Esto es una falacia de apelación a la ignorancia, porque al ignorar, al carecer de conocimiento, niegas la existencia de algo. De la misma forma como lo hacen los terraplanistas, ¿no? Como no tenemos evidencia, según ellos, que la Tierra es redonda, entonces la Tierra es plana. Esto es claramente una falacia de la apelación a la ignorancia. Esto, pues, eso es lo que puedo decir hasta ahora. Te doy tu momento de réplica. Bien. Mira, ¿qué pasaría si yo te dijera, mira, Jorge, ¿me creerías tú que yo tengo un dinosaurio color rosa como mascota? Y que aparte, Un dinosaurio yo te color dijera, roja como mira, mascota. que tú me dijeras, mira, bueno, muéstramelo. No, no, es que es invisible. Es invisible. Eh, ¿Tienes una fotografía de él? No, 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 no tengo una fotografía porque resulta que este mi dinosaurio es muy tímido y no le gusta ser fotografiado. Ah, pero lo puedes pintar con alguna pintura y tal vez se hace visible. No, no, es que no, porque es inmaterial. Y aparte yo venga y te diga, mira, es más, este mi dinosaurio es el creador del universo. Entonces, es sensato venir y creer esta mi afirmación. O lo más sensato es venir y dudar de esta mi afirmación, dado a que yo no presento ninguna evidencia de que este dinosaurio color rosa existe. No, no, porque es que yo lo deduzco mediante argumentos filosóficos, mediante la metafísica. ¿Dónde está? yo te, ¿Me yo te entendés? puedo, ¿Por qué no simplemente podemos decir, vaya, el universo se creó mediante leyes, mediante causas naturales? Tal vez ahorita no lo sabemos, pero no, eso no implica de que lo debamos responder mediante un Dios que tiene que tener las cualidades de ser personal, que tiene, so poderoso, y que además yo puedo orar y comunicarme con Él para que resuelva mis problemas. ¿Qué sentido tiene eso? Decime. Y que Dios venga y me digan, ah, es que Dios creó el sol. Mentira, no, no, el sol no lo creó Dios, ¿verdad? Hay leyes físicas que explican cómo se formó el sol, ¿verdad? Y no necesitamos meter a Dios allí. Entonces, como que pareciera, mira, antiguamente Dios lo explicaba todo. Dios estaba presente en todo. Los humanos podían hablar con Dios. Dios se comunicaba en una nube, en una zarza. Te explicaba, y los humanos podían comunicarse con Dios. Ahora ya no. ¿Qué pasó? Entonces, no es lo más sensato dudar que eso no existe. O es lo más sensato decir, ah, no, eso es real, porque Dios y la metafísica y que la filosofía y que tiene que haber un Dios. Tú estás seguro que hay un Dios, tengo que dudar de eso, ¿me entiendes? Entonces, ¿por qué soy sí, pero ateo? ¿Por qué soy ateo? Porque no tengo nada que me demuestre que Dios existe. No hay ninguna evidencia estadística, podría ser, donde, digamos, el hecho de creer en Dios me vaya a hacer de que yo me vaya mejor en la vida. Creyendo o no creyendo en Dios, voy a tener problemas, te lo aseguro. Puedo creer yo en Dios y salir a la puerta de mi casa y morir por una bala perdida, porque me van a atropellar, porque alguien viene y me va a asaltar y me va a matar. Puedo morir en un accidente automovilístico, puedo morir en que puede caer en mi casa, en un terremoto, ¿me entendés? ¿Qué ventaja entonces tiene creer o no creer en Dios? Ninguna, ninguna. Al contrario, te haces
Creyendo te haces dependiente de los designios de un Dios. Es que si me va mal, tengo que orar para que Dios me ayude. Pero no creyendo en Dios, tú puedes venir y actuar bajo tu propia cuenta y encontrar las soluciones por ti mismo, porque tú sabes que no hay un Dios que te va a ayudar, lo tienes que hacer tú mismo, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué diferencia hay entre, digo yo, creer en un Dios filosófico que no me va a apoyar en mis momentos difíciles, no me va a proteger en momentos difíciles, no va a explicar cómo es que se creó el sol, cómo es que se hizo el sol, cómo es que se formaron los planetas, cómo es que existen las especies? ¿Para qué me sirve un Dios así? Un Dios que solo haya creado el universo y se echó a dormir, ¿me entiendes? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que creer en un Dios que a mí no me consta que existe? Ok. Yo puedo demostrar que tu dinosaurio rosado, invisible e inmaterial, no existe. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Puedes hacer eso con Dios? ¿Cómo? Uy, ¿Cómo lo perdón, espérame. demuestras? ¿Cómo Vale. demuestras que no Si existe? yo demuestro que tu dinosaurio rosado, inmaterial e invisible no existe, te voy a dar una idea de más o menos cómo puedes demostrar tú que Dios no existe. Va, Hay dos formas de adelante. demostración de la inexistencia de algo. Una es a priori y la otra es a posteriori. La demostración a priori es justamente encontrar contradicciones en los atributos postulados en el contenido del concepto que se está dando. O sea, si el concepto que se está postulando como real tiene contradicciones en su contenido, entonces el concepto es imposible. Como por ejemplo un círculo cuadrado, ¿no? O como por ejemplo un soltero casado, por ejemplo un triángulo de 4 lados, etcétera. Y la forma posteriori es la forma en la que si el concepto contradice algún aspecto de la realidad, entonces debemos darle más prioridad a los hechos de experiencia que nos muestra la realidad que al concepto en sí mismo. Ahora, ¿cómo demostraría yo que un dinosaurio rosa, invisible e inmaterial no existe? Es justamente observando el contenido del concepto que tú me acabas de plantear. Un Ajá. dinosaurio rosa, inmaterial e invisible. En primer lugar, si es invisible, carece de color. Entonces, por lo tanto, o es rosa o no lo es. En segundo lugar, si es un dinosaurio, un dinosaurio es un organismo biológico de hace miles, millones de años, que, que al ser un organismo biológico contiene materia. Entonces, vemos que es un dinosaurio rosado y que a la vez entra en contradicción con dos de sus atributos, que es inmaterial e invisible. Por lo tanto, el concepto de dinosaurio rosado no existe. Bueno, ya te puedo decir algo fácil. Es rosado, pero solo puedes ver cuando mueres. Solo puedes ver cuando mueres. Resulta que en un sueño se me presentó una visión y entonces yo vi que era rosado. Va. Pero si es rosado, Ahora bien, entonces, ahora bien, ahora bien. entonces no es invisible. Supuestamente los dioses crean a su imagen conforme a su semejanza las cosas. Bueno, un dinosaurio rosado es el responsable de que los dinosaurios existen. ¿Por qué? Porque mi dinosaurio rosado es mágico, No, es pero sigue siendo contradictorio. poderoso, ¿verdad? Bueno, pero entonces, ¿por qué me dicen que un dios antropomórfico creó al hombre a su imagen y No, no, conforme a no, o su sea, semejanza en un jardín de ley? sigue. Y yo debo de creer en eso, sin Sergio, tienes que parar. cuestionarlo, ¿verdad? ¿Me entendés? ¿Me Sergio, entendés? ¿Me entendés? sí, sí, sí te ¿Verdad? entiendo, pero, Yo puedo pero decir, el un punto, dinosaurio pero, rosado creó todos los dinosaurios que existieron. Y eso es pero, evidencia que mi dinosaurio rosado existe. Y solo no. lo puedes ver si mueres. Sergio, pero Yo lo sigue vi siendo en una contradictorio, visión. sigue siendo contradictorio porque ¿Por qué es lo puedo, contradictorio? Contradictorio que me porque, digas tú que mi porque no dinosaurio ser, no existe, pero el Dios Dios mío, antropomórfico que ha creado la Biblia sí existe. Sergio, Y que si tiene el todas las dinosaurio, mismas si el contradicciones dinosaurio, que si tú el me estás diciendo. dinosaurio, Ah, ¿me si el explico? dinosaurio, disculpa, si el dinosaurio solo se puede ver cuando mueres, entonces
no es invisible, es incognoscible en vida. Tendrías que abandonar el concepto de invisible. Y si abandonas el Bueno, concepto de pero todo invisible, lo vi en una visión, lo vi en una por visión, eso mismo, ¿verdad? por eso Entonces mismo. Si ahí lo se me viste, reveló que mi dinosaurio es rosado, si lo ¿me viste, entendés? si lo viste, entonces no es invisible. Lo vi en una visión, pero no lo puedo ver acá. Vale, vale, entonces es incognoscible. Bueno, no Una importa la cosa, palabra, pero ¿me entendés? no, No sí puedes importa, demostrar, no sí puedes importa la demostrar palabra, que no sí importa existe. la palabra, sí importa la palabra porque la palabra le da contenido al concepto. Si no, podemos hablar de cualquier cosa. Si hablamos de un dinosaurio rosado que es invisible y que solamente se puede ver en las visiones o cuando Si yo te mueres, dije, es entonces, incoloro. si se puede ver, no es invisible, es incognoscible. Tendrías que Y cambiar si el yo te dijera, concepto. mira, es incoloro. O sea, yo me puedo venir y crear nuevos argumentos. Cuando tú me refutaste el primero, puedo venir yo y crear nuevos argumentos. A manera que tú no puedas nunca demostrar de que Pero, el dinosaurio, cómo sería crear nuevos argumentos contradiciendo mira, mi el estimado, es lo argumento? mismo que estás haciendo tú. No estoy haciendo No nada, te digo, yo no, no estoy no, haciendo no, nada ahora. mira, en serio. Mira, como te digo, antes en el pasado, los dioses eran evidentes, evidentes, Pero tanto que podían hablar sigues con viendo ellos. En una se le podía manifestar en una zarza, ¿me entendés? Ok, ¿Qué sí, pasó? Sergio, Ahora sí, sabemos que Sergio, eso no es entiendo, real. Ahora tuvimos que venir y crear la teología y argumentar de que es que Dios ya la está teología. fuera de este plano. Ya eso ya no es real. ¿Me entendés? Mm, mm. Ahí estamos creando nueva argumentativa. Ah, no, es que Adán y Eva no existieron, ¿verdad? Porque según la teoría de la evolución, no, es que eso es algo metafórico. Ah, no, pero eso no quiere decir que Dios no existe. ¿Por qué? Porque es algo metafórico. Dios creó al hombre, dice exactamente la Biblia, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ahora nos están hablando de un Dios que no tiene forma, que es abstracto. Entonces, ahí estamos creando nueva argumentativa. ¿Me entendés? ¿Cómo entonces yo voy a demostrar que un Dios no existe si a la vez me está creando nueva argumentativa? Al Yo ya te final, di tú el no contenido quieres del creer que concepto, Dios no existe. Tú tienes Sergio, una creencia que quieres defender a capa y espada. Sergio, yo te he dado el contenido del concepto de Dios que te he planteado y hasta Y ahora yo no te me lo has estoy refutado. diciendo de que un Dios filosófico no sirve. No nos Sí sirve. sirve. ¿Por qué no No nos sirve? sirve. Porque no lo puedes refutar, ¿De qué seguro. te sirve creer en un Dios filosófico que creó el universo? ¿Y ahí qué? ¿Se quedó dormido o qué? ¿Me entendés? ¿Para qué me sirve a mí que venir y creer es que el universo fue creado por un Esto es Dios? una clase de teología. ¿Qué Dios? ¿Qué gano yo con eso? ¿Por qué no puedo venir yo y decir por qué el universo se creó de una forma natural, mediante leyes naturales? Y sin necesidad Es que no se postulas a de Dios meter como a un creador, Dios ahí, ¿me entendés? como causa segunda, Sergio. Es que, Sergio, tú estás haciendo un nombre de paja. Tú crees que conoces mi postura, pero no la conoces para nada. Yo jamás he postulado a Dios como causa del universo. ¿En qué momento yo dije que Dios fue causa del universo? Entonces ¿de qué me sirve lo que me estás diciendo? Me estás diciendo que es la primera causa, el primer motor, ¿verdad? El que le dio, Vale, y me estás vale, diciendo, Sergio, pero pues, la conversación es sobre el ateísmo, no sobre mi teísmo. ¿Por qué tratas de voltearme la, no, la tortilla? es la posición más sensata. O ¿Cómo va sea, a ser es la la posición posición más cómo va a sensata ser a la posición más falta de sensata? evidencia de cosas sobrenaturales. O sea, yo no tengo por qué venir y creerle a Joseph Smith lo que él dice. Que vio un ángel y que Pero vio unas Sergio, tablillas de oro, Sergio, unas piedras. ¿quieres, Sergio, yo te hago, tú me dices, ¿no? ¿De qué me sirves a mí saber que un Dios filosófico existe? Yo te pregunto, ¿la verdad se determina por la práctica? Si algo no me sirve, es falso. No, bueno, pero es, como dije yo,
Bueno, no, si te doy la razón ahí, no, si algo no me sirve, no es falso, pero tampoco es verdadero, ¿me entendés? ¿Cómo puedes Exactamente, venir y tú decir, bueno, es exactamente. verdadero? ¿Cómo puedes Si, tú venir y demostrarme es si no, verdadero? ¿Verdad? Caemos en si, la si misma la práctica, posición. claro, si la práctica no determina la verdad de algo, y sin embargo tampoco se puede decir que algo sea verdad porque no es práctico, ni tampoco que sea falso porque no es práctico, entonces que no sea práctico no es una razón suficiente para poder negar la existencia de Dios. Estamos de acuerdo. No necesariamente, pues, pero dale, sigue Vale, exponiendo. vale, vale. Entonces, si yo postulo la existencia de un Dios filosófico, no es porque me sirva para poder, para poder despertarme bien por la mañana, sino que me sirve como conocimiento. ¿Y de qué te sirve? O sea, ¿de qué te sirve creer De en un Dios conocimiento, filosófico? ¿De qué te conocimiento. O sirve? sea, Si, bueno, Dios hay muchos, creó todo. ¿De qué me toda, sirve a mí eso? ¿Me entendés? No me como va a hacer conocimiento. más sabio. No me va a hacer Sí, más porque sabio. conoces algo, sí, porque conoces algo. ¿Perdón? Conoces que hay un Dios. No. Es el No, pues, ¿de conocimiento qué que me no se, sirve? ¿De qué me sirve? Puedo decir, no existe Dios y llego a la misma posición. ¿Me no, entendés? pues eso justamente. Mira, ¿por dónde lo llevamos? Es que ya hemos tocado también ese tema. Cuando postulamos la existencia de Dios, lo postulamos desde dos formas. Una que es a partir de la razón, que es justamente el Dios filosófico, es el que tú dices que no sirve para nada, pero que no sirva para nada no quiere decir que sea falso, ya me lo has aceptado. ¿Sí? Y otra desde la revelación, pero acá no tratamos de hablar sobre la revelación, sino lo que tratamos de dilucidar es la existencia de Dios. No si Dios es bueno, no si Dios sirve para algo, sino su existencia en sí, porque el ateísmo es justamente la negación de la existencia de Dios. El ateísmo no es la postulación de que Dios es malo, el ateísmo no es la postulación de que Dios no sirve, el ateísmo es la postulación de que Dios no existe. En ese sentido, ¿cuál es la razón que tienes tú para afirmar que Dios no existe? Me dijiste que es que no hay evidencias suficientes para poder afirmar que existe. Uh-huh. Eso, estimado Sergio, es una falacia apelación a la ignorancia. ¿Por qué no? O sea, es la realidad. No hay evidencia suficiente. ¿Por qué? Porque hasta ustedes, un Dios inalcanzable, han hecho un Dios inalcanzable, que no No, se porque se puede puede probar deducir bajo racionalmente. ningún método, más que solamente decir Sí, sí filosóficamente, se puede. tiene que existir, pero no, eso tampoco es una demostración, ¿verdad? Válida. Sí se No es puede. una demostración. No, es que estamos en un punto donde ¿Qué es una ambas cosas están demostración? iguales. Tú no puedes demostrar que ese Dios existe. Yo no te puedo demostrar que ese Dios no existe, ¿verdad? Pero vamos Ah, a como el teísmo clásico. Tú eres un teísta clásico. Eres un teísta sí, clásico. pero, Tú sí, así me pero lo dijiste. acabas de Entonces, afirmar estamos algo, hablando del acabas de afirmar, teísmo o del teísmo. estás ¿Me hablando del entiendes? ateísmo, ¿Ah? estamos hablando del Yo, ateísmo. del ateísmo. Claro, el tema es si el ateísmo es sostenible, no si el teísmo es sostenible. Sí, no es sostenible. ¿Por qué? Porque no hay evidencia en lo Y sobrenatural. si es No hay sostenible, evidencia que si tu algo ateísmo, sobrenatural exista. si tu ateísmo es sostenible, se sostiene en una apelación a la ignorancia, porque dices, mi ateísmo, que es la postulación de que Dios no existe, se sostiene en que no tengo evidencias de que Dios existe. Eso es claramente una apelación a la ignorancia, y esa es una falacia. Como el dinosaurio Tu invisible que ateísmo, está ahí. No, pero yo te no hay demostré forma que no, de demostrarme de que pero te, pero te demostré que el dinosaurio no existía. pues, lo mismo que un Dios que Vale, crea a su imagen y demuestra, semejanza, demuestra hay que, una demuestra continua que la existencia de contradicción Dios es falsa, pues. y que solo lo puedes ver Tú cuando acabas, mueres. tú acabas de afirmar, tú acabas de afirmar que no puedo, estas fueron tus palabras, así como tú no puedes demostrar que Dios existe, lo cual no es el tema de esta discusión. Si quieres más adelante tenemos otra discusión sobre la existencia de Dios y te postulo mis pruebas. Tú dijiste
no puedes tú demostrar que Dios existe, como yo tampoco no puedo demostrar que Dios no exista. Fue lo que dijiste, ¿verdad? Sí. Entonces, si no puedes demostrar que Dios no exista, ¿en qué se fundamenta tu ateísmo? Si el ateísmo es justamente la afirmación de que Dios no existe, al menos que esa afirmación sea completamente gratuita. Quiere decir No, que tu ateísmo, aparte de ser una apelación a la ignorancia, es una afirmación gratuita. no, es que, como digo, es que ustedes han creado un Dios filosófico para tratar de evadir precisamente la carga de la prueba. ¿Por qué? Porque ustedes fácilmente vienen y descartaron a otros dioses históricos de otras civilizaciones, de otras culturas, sin llegar a un análisis ahí profundo y metafísico y todo, ¿me entendés? Pero ahora quieren ¿Quién dice que no hemos sostener hecho? como último recurso un deísmo, un Dios filosófico que equivale a un Dios teísta. No nos Sí, engañemos, no nos Sergio, engañemos, ¿verdad? Sergio, Sergio, fue un desarrollo racional y filosófico. Es un desarrollo para evadir la Descartamos los carga de otros. la prueba. Pero al ¿Cómo? final, ustedes lo que quieren demostrar es el teísmo clásico, el calvinismo, Evidentemente, el evangelismo. no. ¿Eso que quieren demostrar? Se No nos estructura. hagamos, no nos, mira, No, no mintamos, ¿verdad? es que Sergio, tú tienes que entender esto. Tú tienes que entender esto y es justamente lo que critico yo bastante del ateísmo. El ateísmo trata de meterse a un tema que ni siquiera han profundizado y han desarrollado. No estás teniendo en cuenta que hay dos formas de poder sostener Dios, como ya lo planteé. Una que es la forma racional y otra que es la forma revelada a partir de las escrituras. Eso no se debate. El teísta que trate de debatir la Biblia con un ateo, para mí es un próximo. Debatir la existencia de Dios, porque obviamente la Biblia presupone la existencia de Dios, y si tú usas para demostrar la existencia de Dios la Biblia, estás cayéndose en una petición de principio, evidentemente. No puedes demostrar la existencia de Dios con la Biblia. Sino que el debate de la existencia de Dios se da en un entorno donde el ateísmo y el teísmo tengan un punto de común. ¿Y cuál es ese teísmo y el ateísmo? Y el teísmo, la razón, es justamente la razón. Y siendo que la razón es, es común entre el ateo y el teísta, entonces a partir del ejercicio de la razón en el que tratamos de demostrar bien que Dios existe o bien que Dios no existe. Por mi parte, yo tengo argumentos y tengo pruebas para sostener la existencia de Dios, pero el detalle es que este live no es de ese tema, aunque tú me estás tratando de jalar ahí, no lo vas a lograr porque yo soy bien centrado en los temas que toco por live. El tema de este live es si el ateísmo tiene aquellos argumentos y pruebas para negar la existencia de Dios. Y tú me has afirmado dos cosas. Me has afirmado que no puedes demostrar, no, el ateísmo se basa en, en la falta de evidencia de la existencia de Dios, por lo tanto, negar la existencia de Dios por la falta de evidencia es una. Y en segundo lugar, me has afirmado que no puedes demostrar la existencia de Dios. Entonces, la negación de la existencia de Dios que tienes sería Tú tampoco una puedes afirmación demostrar la gratuita. existencia de Dios, no Es que puedes ese no es el demostrarlo. tema, Sergio. Pero No puedes. ese es el tema Dios también, mío. pues ya, ¿me entendés? Ustedes solamente tratan de pasarle la carga de prueba al ateísmo, para que después ustedes salgan en caballo blanco, diciendo, no, es que sí, nosotros tenemos la razón, ¿verdad? No. Ustedes tampoco han hecho nada por demostrar que sus creencias son correctas. No han hecho. Lo único que es que tú no puedes demostrar que tú estás correcto, así, diciendo que la otra persona está incorrecta, ¿me entiendes? Tú tienes que demostrar que tú estás en lo correcto. Es que, Sergio, Esto creo que no va a llegar a ningún espérate, lado. Yo la verdad no. Sergio, sí, Es que es y vamos fácil a terminar venir y ya decir, es que Dios existe, un Dios filosófico existe.
Y tú no puedes demostrar que ese Dios filosófico no existe. Sergio, mira, Entonces, hagamos tú estás algo. cerrado, tu ateísmo no se sostiene, es insostenible. Es que mira, Sergio, es que ese es tu punto que quieres llegar. Sergio, esta charla que tenemos ahorita, si te das cuenta, perdón, se me mueve la cámara. Si te das cuenta, yo fui específico en el tema. Dije, el tema va a ser si el ateísmo es sostenible. Y tú me estás diciendo, pero es que tú no puedes demostrar la existencia de Dios. Eso tú no lo sabes porque nunca has debatido conmigo la existencia de Dios, en primer lugar. ¿Vale? Tú no me puedes decir, es que tú no puedes, porque tú nunca has debatido conmigo la existencia de Dios. Sin embargo, este diálogo de ahora es sobre si el ateísmo es sostenible. Y tú, vuelvo a recalcar, me has afirmado dos cosas. Uno, que tu ateísmo se basa en la falta de evidencia. O sea, yo postulo que Dios no existe porque no hay evidencia de su existencia. Eso, lo digo otra vez, es una apelación a la ignorancia. Es una falacia. Y otro que dijiste es que como tú no puedes demostrar la existencia, como tú no puedes demostrar la existencia de Dios, lo cual no sabes porque no has debatido conmigo la existencia de Dios, yo tampoco puedo demostrar la existencia de Dios. Entonces, si no puedes demostrar la no existencia de Dios, mejor dicho, perdón, me corrijo, quiere decir que tu ateísmo es una afirmación gratuita. En ese sentido, tu ateísmo se basa en una falacia de apelación a la ignorancia y en una afirmación gratuita. Y yo me pregunto, ¿consideras una postura sostenible y racional que se fundamente en dos falacias? Bueno, pero mira, pues, tú dices que mi posición es una falacia de apelación a la ignorancia. Sí. Pero pues, tú también estás cayendo en esa misma falacia. Perdóname. ¿Por qué? Porque no estamos, es que no estamos también convencidos de que Dios existe. Ahora, yo ignoro, yo también ignoro, ¿verdad? Esa parte, y tú gratuitamente dices, no, es que porque tú ignoras, Dios existe, ¿verdad? Es una misma apelación a la ignorancia. Entonces, mira, esto para mí no demuestra nada, no demuestra, y no va a cambiar mi posición. ¿Por qué? Porque el ateísmo es una conclusión personal. No es que yo venga y me haya decidido ser ateo porque una iglesia me convenció, porque un señor me convenció. No, es parte de mi cuestionamiento. Así como tú vienes y tú tienes tu forma de pensar y llegaste a la conclusión que Dios existe. Yo llegué a la conclusión que Dios no existe. ¿Por qué? Porque Dios no interviene en mi destino. Dios no me sirve para explicar el origen del sol, el origen de los planetas, el origen de las especies. Dios no me va a presentar una ventaja significativa en mi vida. Puedo creer o no creer en Dios, me da exactamente lo mismo. Va a pasar las mismas posibilidades que existen. Puedo morir yo mañana. Entonces, ¿de qué me sirve? ¿De qué me sirve venir y aferrarme a la existencia de algo que yo no esté completamente seguro y convencido que exista? ¿Me entendés? Al final es eso, una convicción personal de que Dios no existe. Yo no puedo venir y volverme ahorita creyente solo porque tú me hablas de un Dios filosófico. No, no, mi amigo, yo necesito evidencia. Mientras a mí no me muestres evidencia, yo no voy a cambiar mi postura. Sí, porque no voy a cambiar mi postura, a menos que me demuestres alguna estadística ahí. Yo creo en Dios, mi vida va a mejorar, no me voy a enfermar. O que las personas que oran hacen que te digo yo, se curen milagrosamente de una enfermedad terminal. No, me explico. No va a pasar nada si creo o no creo en Dios. Si tú me dices que tu ateísmo es una cuestión de convicción personal, yo no puedo debatir eso porque es algo subjetivo. ¿Perdón? Si tú me dices que tu ateísmo es una cuestión de convicción personal, yo no puedo debatir eso porque es algo subjetivo. No puedo yo sacarte de ahí. ¿Puedes sacarme de ahí?
¿Cómo? No, porque, por ejemplo, Evidenciándome que Dios existe, no con argumentos filosóficos. pero eso quiere decir entonces que tu ateísmo depende de mi teísmo. ¿Te das Depende, cuenta? igual, ajá, pero ¿Cómo puede ser porque sostenible? tú ¿Cómo puede ahora ser me una cambias el tema, ¿verdad? Primero me estabas hablando de un deísmo filosófico, ahora me habla de un teísmo clásico. Entonces, ¿qué estamos hablando? ¿Un deísmo Es filosófico que o un justamente teísmo ahí tú clásico? tienes un error de concepción, porque el teísmo solamente, Aristóteles, por ejemplo, era teísta. El teísmo solamente es la afirmación de la existencia de un Dios personal. No tiene nada que ver Un Dios, con las religiones. un Dios que creó el universo, ya no hizo nada, no interviene en el futuro, No, no interviene en el destino. Y eso es no, un deísmo. el teísmo clásico justamente postula que Dios, siendo personal, se relaciona con el mundo, pero se relaciona de una forma, por decirlo así, en base a una doctrina que se llama la participación. Es que el tema de Dios ya sería un poquito más complejo. Lo que yo quería afirmar, o bueno, lo que yo quería discutir es justamente si tu ateísmo es sostenible. Y bueno, ya vamos 1 hora y 11, ya como que ya deberíamos ir cerrando. Entonces, yo voy a cerrar con mi conclusión. No, sí, yo primero voy a cerrar con mi conclusión y luego te voy a dar pase libre para que tú hagas tu conclusión y luego terminemos ya con el tema. Y si quieres más adelante, tú me dices y dialogamos ya sobre mi postura y ya no sobre la tuya. Sino ya vienes tú a mí a cuestionarme todo lo que tú quieras. ¿Ya? Entonces, entonces voy a yo concluir. Yo concluyo, en base a lo que me has dicho, en que tu ateísmo es una convicción personal que tienes tú en base a 4 puntos, creo que puedo sacar de tu ateísmo. Uno, que es que no hay evidencias que te convenzan a ti de que Dios existe. Dos, que no puedes demostrar la no existencia de Dios. Tu ateísmo prácticamente, creo que le dicen ateísmo débil o algo así. 4, que la existencia de Dios, en cuanto a existencia de Dios, no te es práctica, no te sirve para nada, ¿vale? Eso podría ser un apateísmo, pero bueno. Y 5, que creo que fue eh, No me sirve para explicar los fenómenos claro, para naturales. explicar, No uno, me 2, sirve. 3, 4, perdón. La cuarta, no me acuerdo la verdad es que no, se me ha ido la idea, pero vale. Pero esto para mí, el análisis racional que hago de tu postura, no la considero lógica y racional, porque, ya, la cuarta Pero es es que tu la opinión, pero cuarta, esa es tu opinión, ¿verdad? O sea, voy no a tiene demostrar por por qué qué ser no, un hecho. voy a demostrar por qué no, espérate, ya luego entonces tu descargo y terminamos con el like. La cuarta era, ya me acordé, que tu ateísmo depende de mi teísmo No, para depende de poder, tu opinión. déjame desarrollar, tranquilo, Perdón, para perdón, poder, disculpa, perdón. para poder sostener, para poder ser viable, por decirlo así. Y ahora, ¿por qué digo que estos 4 puntos son, hacen que tu ateísmo no sea una posición coherente ni tampoco racional? Uno, el primero, que el que me dijiste de una convicción personal, ese es completamente subjetivo y por lo tanto no es objetivo y por lo tanto no puede debatirse, no puede llevarse a, a un ejercicio racional. Es parecido a lo que dicen que nacimos ateos. Si nacimos ateos, entonces el ateísmo no es un ejercicio racional, sino que simplemente es una postura, por decirlo así, por default, con el cual nosotros nacemos, ¿no? Eso no sería como tal una postura racional, sino sería solamente un, una, como decirlo así, una posición por default, ¿no? Por decirlo así ya. La segunda es que carece falta de evidencia. Y la falta de evidencia y afirmar que algo no existe por falta de evidencia es justamente una apelación a la ignorancia, porque es como decir, como no me has demostrado que esto es cierto, entonces debe ser falso. Entonces es falso. Eso se entiende como falacia de apelación a la ignorancia. Tercero,
El tercero es una falacia de afirmación gratuita, porque dices, yo no puedo demostrar que Dios no existe, sin embargo eres ateo, en vez de decir que eres agnóstico, que como no puedes demostrar la no existencia de Dios, y tampoco yo puedo demostrar, entre comillas, la existencia de Dios, entonces no te vas ni por la una ni por la otra. Sin embargo, tú dices que eres ateo, entonces te vas por la otra sin poder demostrar lo contrario. Entonces es una afirmación gratuita. Y la cuarta, de que tu ateísmo depende de mi ateísmo. ¿Por qué? Porque tu ateísmo solamente puede ser sostenido si es que yo no logro demostrar la existencia de Dios. Si es que yo no logro demostrar la existencia de Dios, entonces dices que eres ateo. Pero el hecho de que yo no pueda, el hecho de que yo no pueda demostrar la existencia de Dios, no se sigue que por lo tanto Dios no existe. Entonces tu ateísmo estaría dependiendo de mi postura para poder ser sostenida. Prácticamente te estaría prestando valor epistemológico para que tú puedas afirmar que eres ateo. Esta sería mi conclusión, y para las 4 personas que tenemos aquí de espectadores, mil gracias por observar el diálogo, ha sido muy interesante. Bueno, No nos solo hemos faltado al déjame respeto. finalizar a mí también, ¿verdad? Sí, sí, claro, claro, tú vas a finalizar y luego te vas a despedir. Yo me estoy despidiendo del público más que todo. Y si como se dieron cuenta, la discusión no hubo ninguna falta de respeto ni nada, todo ha sido bien tranquilo y bien ameno. En este caso yo estoy bien satisfecho con el diálogo que hemos tenido. Ahora sí, Sergio, adelante con tu descargo y con tu despedida del público. Bueno, yo solo para finalizar, ¿verdad? Acá, pues, en algo que yo te quiero objetar es de que tú me digas que mi ateísmo se basa o depende de tu teísmo. Pero aquí lo que menos hiciste fue hablar del teísmo. Hablaste de teísmo filosófico. Pero lo que yo te dije, lo quieres equiparar con el teísmo. Tú me estás haciendo trampa, pues. Me estás haciendo trampa. Porque no, entonces, no, aquí no me hablaste de mí de teísmo. Ni siquiera te animaste a tocar el tema. ¿Por qué? Porque sabías que ibas a salir perdiendo. Entonces, la postura teísta ahora ha ubicado a Dios a un nivel inalcanzable, donde según ellos nadie va a poder demostrar que no existe. Y mientras que nadie demuestre que no existe, entonces la postura más razonable para el teísta es que Dios existe. ¿Verdad? ¿Me entiendes? Pasan la carga de la prueba al ateo. ¿Verdad? En lugar de venir simplemente, ¿cómo puedes poner fin al ateísmo? Fácil. Decir, bueno, la Biblia, mi postura, mi teísmo clásico dice, bueno, el universo fue creado en 6 días. Aquí está la evidencia. Es que hubo un jardín del Edén. Aquí está la evidencia. Es que hubo una zarza. Aquí está la evidencia. Aquí está la zarza. La puedes ubicar en tal lugar geográfico. Ahí está. Yo, eso sí me dejaría a mí callado. Y diría yo, no, definitivamente, disculpa. Mi ateísmo no tiene base. No tiene base. ¿Por qué? Porque tú me estás demostrando que tu teísmo clásico es correcto. Pero ahí donde haces la trampa, ¿verdad? Hablas de un Dios filosófico. Lo ubicas en un lugar donde yo no lo voy a alcanzar y te aseguras que yo no voy a poder demostrar que ese Dios no existe. Y entonces tú ahí vienes con caballo blanco y decir, no, entonces no lo puedo demostrar, Sergio. Yo tengo la razón. Y por lo tanto, tu ateísmo no tiene sustento. No se vale, pues, ¿me entiendes? No se vale. Tú mismo descartaste a todos los dioses habidos y por haber, pero no descartas al tuyo, que ya sabemos de quién se trata, pero no te animas a decirlo. ¿Verdad? Solo cuando les conviene. Entonces, eso es lo que yo les digo. El ateísmo para mí es la posición más sensata. ¿Por qué? Porque duda. Y eso te permite buscar la verdad y buscar el conocimiento, que se podía quedar estancado con decir Dios lo hizo. Dios lo hizo, porque Dios lo hizo. No. Si yo dudo de esa premisa, puedo llegar a alcanzar un conocimiento que me va a hacer a mí conocer y que me va a servir a mí.
¿sí? Bueno, creo que ahí estamos. Entonces, no sé, creo que eso ya es todo, ¿verdad? Ya no tengo nada más que agregar. Sería descortés de mi parte responderte cuando ya supone que son las conclusiones, así que lo vamos a dejar ahí. Este, si quieres, más adelante podemos tener una conversación ya no de tu ateísmo, sino de mi teísmo, y ahí sí ya puedes usar ese tipo de postulaciones que has hecho, y yo ya encantado voy a responder. Yo quería respetar la dinámica del diálogo, ¿no? Por eso es que me he reservado las respuestas y he tratado de llevarlo hacia el lado donde va el diálogo, ¿no? Que sería el ateísmo. Entonces, gracias, Sergio, por Bien, pues participar. gracias, Jorge. Y perdón, tal vez me calenté un poquito, ¿va? Pero creo que es Sí, sí, no, no hay problema. Yo ¿verdad? entiendo, No, yo yo entiendo. no, claramente no soy así, me gusta, pero es que es difícil, de la verdad, la realidad, de debatir Sí, un lo entiendo. concepto donde no podemos falsarlo, ¿verdad? ¿Me entendés? Al final de Sí, sí, cuentas, lo entiendo. No te tu preocupes. convicción no va a cambiar porque yo lo haya dicho, y mi convicción no va a cambiar por lo que tú hayas dicho, ¿verdad? Tú puedes decir que tal vez que mi postura no es sostenible, eso no me va a hacer cambiar, ¿verdad? Sí, ¿Por qué? Porque estoy convencido de que simplemente Dios no existe. Esa es mi conclusión personal. Así como tú tienes la tuya y yo la respeto, créeme, la respeto. Yo respeto a las personas que creen en Dios. Lo que yo debato es a veces la desinformación y es lo que suelo hacer yo en mi página, ¿verdad? Y de hecho, pues te invito ahí algún día si quieres verla, leerla. La verdad, mira, disculpa, si te ofendí o si me extralimité, o perdón, ¿verdad? Pido una disculpa, sí. No suelo ser generalmente esta persona, pero es que es difícil, la verdad, honestamente, refutar algo que no es falsable, pues, que no es alcanzable bajo ningún recurso, ¿verdad? Gracias, Jorge, por la invitación. ¿Oíste? La verdad que aprendí muchísimo de vos, aprendí mucho de tu postura. Yo no soy filósofo, ¿verdad? Ahí creo que es algo en la cual tú tienes mucha ventaja, ¿verdad? Yo solo pues hago mi opinión desde mi punto de vista, ¿verdad? Entonces, puede ser que yo esté equivocado, ¿verdad? Puede ser, yo no estoy lejos de admitir que esté equivocado, pero a mí no ha habido nada que me convenza de que Dios existe. ¿Por qué? Porque hasta donde yo he visto, no hay nada que me haga tener la certeza, la convicción. Yo digo, yo mismo fui creyente, yo mismo fui cristiano, católico, ¿verdad? Pero el problema era ese, yo no podía defender mi posición, yo no podía defender todo lo que decía la Biblia, yo no la podía defender. Al contrario, si quitaba a Dios, para mí era más fácil explicar las cosas. Y llega a un punto bien. donde tu mente es más fácil explicar las cosas sin el concepto de Dios, ¿verdad? Yo creo que solamente eso, Jorge. No sé si tienes algo más que agregar. Yo, por mi parte, creo que ya he dicho todo. Sí, no voy a, como te digo, no sería descortés de mi parte comenzar otra vez el debate cuando ya hemos dicho que vamos a hacer las conclusiones. Entonces, lo voy a dejar ahí. Y como te digo, no, si quieres otra charla, tú me avisas nomás y nosotros nos organizamos. Sí, Gracias que otra sea un vez. poco más Vale. fácil, o sea, realmente que sea un poquito más fácil, pues, que podamos llegar a una conclusión Claro, sí, sí, lógica. no, sí, no, ¿Me es que entendés? ¿Me es entendés? ¿Me entendés? justamente el objetivo que estoy teniendo, el proyecto que estoy teniendo yo ahorita con mi comunidad Team Metafísico, es justamente mi proyecto personal es ya no estar, porque yo tengo como en TikTok he debatido, la verdad es que estoy cansado de debatir la existencia de Dios una y otra y otra y otra vez. Entonces lo que estoy buscando ahorita es ya no debatir la existencia de Dios, sino que el ateo ahora sea la persona que tiene que sustentar su ateísmo.
Entonces, es por eso que he hecho este tipo de diálogos. Pero ya tengo que retirarme porque ya voy a 1:25 y tengo que hablar con mi pareja, tengo que hacer otras cosas. Entonces, gracias por tu participación, Sergio, otra vez. Y gracias a las Gracias, personas que Jorge, nos han por la estado mirando. invitación. Y como te digo, perdona si me Sí, calenté un poco, pero no te preocupes, no te es el preocupes. calor del Yo debate, ya, ¿verdad? sí, sí, no he sentido que te hayas exaltado ni nada, porque la verdad, yo he debatido con ateos que hasta me han insultado. Entonces, aquí yo he estado eh, súper, Sí, la súper, filosofía no súper es mi tranquilo. campo, para empezar, pues yo soy biólogo, soy químico, ¿verdad? Entonces, Sí. yo desde ahí, mi punto de vista, y yo creo que si te invito a un debate sobre biología y química, pues yo voy a tener la ventaja. Ahorita tú la Voy a tuviste, morir. ¿verdad? Yo, Entonces, yo de la vamos a llegar síntesis al mismo evolutiva, punto muerto. yo de la síntesis evolutiva sé lo básico. Mi, Es que esa es mi la autor, situación, ¿verdad? Entonces, mi al autor de final es un referencia, punto de vista de cada quien, ¿verdad? Donde tú no claro, vas a sí, cambiar tu postura y yo no voy a cambiar la mía. bueno, sí, sí. Bueno, ya Sergio, tengo que terminar el live. Gracias, hermano, otra vez gracias Gracias. por aceptar la invitación. Listo, cuídate y si ten buena salud. Bye, Dios.